La sala de juntas con panorámica de Oak, de Brightpan Logistics, era tranquila, excepto por el clic rítmico de los contadores de votación. El acuerdo de adquisición de $1.2 mil millones fue a minutos del techo. 12 años de alegría Rainings. Trabaja canalizando hacia este momento. Entonces, sin previo aviso, Presidente Ariane se aclaró la garganta. Efectivo de inmediato. Joy Reins se alivia de sus deberes como director ejecutivo. Las palabras golpearon como un gabel caído. Para el medio segundo, se preguntó si se mezclaría la pila de documentos de acuerdo enfrente a su borrón. Su mente no fue primero a su título o al poder que se le quita, sino a su más joven hermano. Su cirugía cardíaca fue programada en 10 días en el seguro de la compañía cubriría la mayor parte, a menos que ella ya no fuera empleada. Si esta terminación se puso de pie, la cobertura desaparecería en 24 horas. Ella mantuvo sus manos planas en el mesa, sin estremecimiento, sin protesta. Ella no les daría la satisfacción, debiéndola desentrañarse. Harland evitó sus ojos, mientras él hizo un gesto hacia la puerta. La Junta le agradece su servicio. A la puerta se abrió, y caminó Martin Hale. Traje nítido, sonrisa perfecta. Él un tipo de hombre que midió sus palabras por lo bien que fotografiarían en la prensa. Joy sabía esa cara. Ella lo había visto en 2 cenas separadas con ejecutivos de Norva Fred, el competidor más feroz de Brightpan. En aquel entonces, ella se había preguntado por qué un consultor de nivel medio estaba rompiendo pan con su latón superior. Ahora ella tenía su respuesta. Joy había construido Brightpan a partir de un mosaico de portadores regionales hacia la red de suministros más confiable del Medio Oeste. Ella había luchado por cada contrato, modernizado cada almacén y supervisó personalmente el lanzamiento de la matriz de autenticación de enrutamiento, un sistema que ningún rival podría coincidir. Su liderazgo fue números, determinación y resultados. Martin será óptica y trastienda apretones de manos. El contraste fue casi insultante. Ella reunió su carpeta y pen. Su silla se raspó suavemente contra el piso de mármol. Dentro, la conmoción presionado como un peso contra sus costillas, pero su voz se mantuvo incluso cuando dijo, «Disfruta del voto». Mientras ella entró en el pasillo, la puerta se cerró detrás de ella. Ella no sabía cómo todavía, pero una cosa fue seguro. Acababan de entregar el futuro de Brightpan y la salud de su hermano a un hombre leal a otra persona, y ese fue un error que pretendía hacer. Que se arrepintieran. El pasillo fuera de la sala de juntas se sentía más frío de lo que había aún legado, bajo asedio cuando Joy Reins entró esa mañana. Pasó más allá de las paredes de vidrio y silenció alfombra, sus talones haciendo clic en un ritmo estable. Why sign prisons? Detrás de ella, ellas voces amortiguadas de la Junta continuaron sin ella, como si 12 años de trabajo pudieran ser barridos como un café usado taza. Su mente la detuvo hacia atrás en el tiempo, rastreando el arco de sus años. Cuando se unió, la compañía había sido una maraña de transportistas regionales que fallan, cada uno acumulando sus propios sistemas obsoletos, rutas superpuestas ineficientemente. Los envíos se desvanecieron en los agujeros negros de papeleo, and their reputation was one late delivery, a fatal collapse. Joy había cambiado todo eso. Ella había luchado con los dientes y el clavo para unificar operaciones, negociar con gerentes locales obstinados, reemplazar hardware obsoleto y software de revisión que pertenecía a un museo. Ella había caminado distribución pisos a las 2 de la mañana, portapapeles en la mano, aprendiendo cada cuello de botella, en lugar de delegar el desastre. Su logro más orgulloso fue la matriz de autenticación de enrutamiento, una capa de control ella había diseñado, codificado e integrado a sí misma. Era invisible para los extraños, incluso para la mayoría de los ejecutivos, pero era el pulso de toda la red de Brightpan. Cada envío, cada ruta del camión, cada solicitud de despacho de almacén, lo pasó a través de la verificación. Sin la matriz nada se movió, y solo Joy tenía la cadena de autenticación completa. El pensamiento debería haberle traído consuelo. En cambio, presionó contra el dolor que ya se estaba formando en su pecho. Orgullo por lo que había construido, mezclado amargamente con el conocimiento de quién se sentaría ahora en su silla. Martin Hale, resbaladizo, sin probado, y peor, comprometido. Heredaría el caparazón de una máquina que no sabía cómo ejecutar. Cuando llegó al ascensor, su teléfono zumbó. Lo sacó del bolsillo de su chaqueta y vio una línea de asunto en rojo audaz. Alerta de seguridad de Matrix. Código renovación programada en 6 horas. Sus ojos se redujeron.
Los códigos giraron automáticamente cada semana, pero plena autoridad para iniciar la nueva cadena descansaba con ella. Sin ella confirmación, el sistema se bloquearía, lo que requiere una verificación de múltiples puntos que Martin no pudo suministrar en 6 horas. Eso fue todo lo que necesitaría para el líder recién coronado de Brightspan, para descubrir que le habían entregado las llaves a un automóvil sin motor. La puerta del ascensor se abre deslizado y entró presionando el botón para el vestíbulo. 10 días hasta la cirugía de su hermano. 6 horas hasta que la matriz se moviera más allá de su alcance. 2 relojes de tic, cada uno crítico a su manera. Ella apretó su agarre por teléfono. Recordado el orgullo ella, que había construido algo que nadie más podía reemplazar. La amargura le recordó por qué no merecían mantenerlo cuando el ascensor llegó a la planta baja. Joy salió al frío aire de Chicago. Su expresión tranquila, ella ritmo estable. Ella tenía tiempo, lo suficiente como para decidir si guardar el sistema ella había construido o dejó que les recordara exactamente lo que habían perdido. Las puertas giratorias de la sede de Brightspan Primero se mueven, la sombra susurró, cerrado detrás de Joy Reigns, mientras pisaba la acera. El invierno, el aire se mordió sus mejillas, pero su paso permaneció incluso en su mano izquierda. Su al teléfono vibró, un recordatorio de que la matriz de autenticación de enrutamiento todavía estaba atada a ella. Ella se detuvo en la esquina, fuera de la vista de la fachada de vidrio de arriba, y desbloqueó el dispositivo en su pulgar. Rondaba el panel de comando seguro. Una exploración biométrica, un phrase de pases giratoria y un código de confirmación final. Cuando presionó el modo de espera, confirmó una vibración suave el orden. En 4 estados, el efecto comenzó en cuestión de minutos. En el camino se desaceleró, ya que las órdenes de envío no pudieron verificar. En las estaciones de pesas, los conductores miraron parpadeando pantallas amarillas. En los almacenes, las carretillas elevadoras se quedaron inactivas. Paleta de cargaicillo medio varado. Los brazos de carga automatizados se detuvieron en la cámara media como estatuas. Él fue como si toda la red hubiera inhalado, y se negó a exhalar. Joy volvió al teléfono en su bolsillo y comenzó a caminar nuevamente. El poder no estaba en el acto en sí. Fiel saber precisamente qué haría y cuánto tiempo tomaría para que llegue la primera llamada. Ella no necesitaba criar su voz. Golpea una puerta o hace una escena en esa sala de juntas. The Matrix Wood dio la conversación por ella. La cuenta regresiva ya había comenzado. 48 horas hasta el sistema bloqueado permanentemente sin su reautorización. 48 horas antes de que ella necesitara un proceso de reingreso complejo para recuperar el control. Para Martin Hale, esa ventana sería inútil. Le carecía de la autoridad, el conocimiento y los protocolos de confianza incrustados en el código. El teléfono zumbó de nuevo. Esta vez, no una alerta automatizada. Un mensaje de Lena Torres, uno de sus gerentes regionales más confiables. Lena vio a Martin en el execuite. El es reenviar datos raíz a una dirección exterior. Parece el dominio de Norbert Frey. ¿Qué está sucediendo? Los labios de Joy curvado en la sonrisa más leve. Aunque no había calidez, ella había sospechado. Sus lazos con Norvaf. Lenas el mensaje convirtió la sospecha de hecho. La junta había entregado las arterias de su compañía a un hombre con la intención de sangrarlas. Ella escribió una breve respuesta. Anjovi, déjalo. Las raíces no funcionarán. Sin no explicación, sin indignación, solo precisión. La misma precisión que había usado para construir la red, para integrar la matriz, para predecir exactamente cuánto tiempo tomaría para que el pánico llegue al escritorio de Harlan. Cuando llegó a su auto, el primero la notificación de llamadas perdidas apareció en su pantalla en operaciones. Ella lo ignoró, deslizándose en el asiento del conductor. Miró una vez más al horizonte detrás de ella. El edificio se puso de pie, pero dentro de su corazón se estaba desvaneciendo. Él fríamente, cuidadosamente y sí comenzaría de nuevo. Al mediodía, las ondas de la alegría, aparecen las primeras grietas. El comando silencioso de Reigns se había convertido en olas visibles. Los titulares aparecieron primero, rápido y contundente, en las Natishi Aztekers. Puestos de Red Brightspan, reportas del SUPER y BR, o regionales informadas, en envíos hospitalarios retrasados, los funcionarios estatales buscan respuestas. Centros de distribución internos. Los supervisores se apresuraron a explicar por qué las órdenes que habían sido confirmadas hace horas ahora mostraron una verificación pendiente. A las carretillas elevadoras se sentaban inactivas,
mientras que los productos frescos se calentaban en remolques no refrigerados en el Medio Oeste. Las líneas de ensamblaje en plantas automotrices se desaceleraron. Luego, se detuvieron enteramente. Las cadenas de comestibles enviaron correos electrónicos, urgentes advertencia de estantes vacíos dentro de las 24 horas desde el balcón de su apartamento. Joy vio la ciudad suja debajo de ella. Sin darse cuenta estaba viviendo en el tiempo prestado. Había una extraña calma al saber que podía rastrear. No alegría, no regodeando, pero la conciencia constante de que su creación todavía la obedeció a ella. Y a ella sola. El teléfono sonó en el número, en ella pantalla no funcionaba, era el cardiólogo de su hermano señora Rains. Comenzó él, médico en su tono recortado, pero disculpado. Hemos tenido que mover la cirugía de su hermano. Su condición se deteriora más rápido que esperado. Ahora lo estamos clasificando como urgente. La mano de Joy se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué significa eso para el costo? Aumenta el gasto general en aproximadamente un 20% en medidas previas adicionales, más tiempo de la UC y ESI. Ella le agradeció, terminó Elaine, y se quedó quieto por un largo momento. La matriz era una palanca que ella controlaba con absoluta precisión, pero esto, el reloj frágil marcando dentro de ella el pecho del hermano, era algo que no podía programar o retrasar. Su teléfono volvió a zumbar. Esta vez, el identificador de la Madashizo, que sus labios presionaran en una línea delgada. Martin Granizo Anella respondió en el tercero anillo. ¿Qué diablos está pasando? La voz de Martin era aguda. La calma de la apariencia de relaciones públicas despojado. Las operaciones están congeladas. I need the recovery code now. Teens. Las llaves regionales, dijo Joy, de manera uniforme en usalos, no son válidos. Nada está funcionando. Eso es porque los códigos cambian cada hora. Ella respondió, sin el completo cadena, estás persiguiendo un objetivo en movimiento. Una pausa, respiración pesada y frustrada. Anne está sosteniendo a la empresa como rehén. No, dijo. Su voz todavía se midió. Anne, estoy protegiendo el sistema de alguien que no lo entiende. Antes de que él pudiera responder, ella terminó la llamada, deslizando el teléfono sobre la mesa. Joy se deja exhalar lentamente. Ella, satisfacción del control, todavía estaba allí, pero ahora compartía espacio con la apretada bobina de preocupación en su estómago. 48 horas decidir si desbloquear la red. Y 10 días, ahora, menos, para asegurarse de que ella, el hermano, estaba en esa mesa de operaciones. El mundo exterior aún no lo sabía, pero las grietas en el imperio de Brigitte solo tenían acabo de comenzar. A la mañana siguiente, el caos había violado cada pared que el liderazgo de Brightpen había tratado de él. Espía revelado construir alrededor de él. Los presentadores de noticias por cable debatieron el colapso logístico de la compañía, mientras que las redes financieras, el seguimiento de las acciones se sumergió en tiempo real. Los hashtags que piden responsabilidad en las redes sociales. Dentro del CID, los accionistas bombardearon a la junta con llamadas y correos electrónicos. Algunos demandas amenazadas. Otros exigieron renuncias. Harlan emitió cuidadosamente declaración redactada culpando a desafíos técnicos inesperados. Pero las palabras sonaron a los inversores más leales en la verdad. Se deslizaba a través de las grietas más rápido de lo que podían parchearlo. Joy se sentó en su cocina, enfriamiento del café a su lado, cuando su teléfono se iluminó con un mensaje de un contacto encriptado, del que no había tenido noticias en meses. El nombre en la pantalla era Malen. La hizo enderezar en su silla. Melen era señor gerente de operaciones en Orby Freight, y una de las pocas personas en ese edificio en el que confiaba para hablar claramente. Ella abrió el mensaje. Anne, tenías razón. Hale ha estado alimentando los datos de la ruta brillante desde antes de la votar. Nuestros ejecutivos pensaron que estaba limpio Intel. Les dije que olía mal. ¿Tú quieres la prueba? La mente de Joy se apretó Anne. Ella aprovechó una respuesta rápida. Envíalo en cuestión de segundos. Llegó un archivo seguro, capturas de pantalla de los correos electrónicos de Martin a Norbaf, liderazgo de flete, hojas de cálculo de ruta de reenvío, horarios del centro de distribución y mapas de despacho, ellas marcas de tiempo alineadas con las horas posteriores a su despido. Su ira se calmó, pero debajo había algo estafador. Desprecio. Esto no era de juego corporativo. Fue traición aficionada. Martin no solo había traicionado a Brightpen, lo había hecho torpemente sin entender lo que estaba robando. A él segundo mensaje llegó de Malen. Una cosa más, tu matriz, creo que eso es como lo llamaste. Los datos son inútiles sin él. Lo que sea que construiste,
es quitar los campos críticos. De cada exportar, están mirando columnas vacías y ni siquiera lo saben, pois se recostó exhalando lentamente. Entonces, había estado pedaleando restos, había marchado a su silla, pensando que podría abrir todas las puertas con llaves robadas. Nunca se dio cuenta de que esas llaves se cortaron para adaptarse a las cerraduras que ya no existió sin ella. Su teléfono volvió a zumbar. Otra llamada desde la centralita Brightpan. Ella lo dejó sonar. El desprecio permaneció con ella mientras se desplazaba por los mensajes de Martin nuevamente. El lenguaje era engreído, asegurado, escrito por un hombre convencido de que era intocable. Ella imaginó la expresión de su rostro cuando él aprendió los archivos que el pasado fue tan útil como el papel en blanco. Por ahora, ella metió la prueba lejos. El momento adecuado para usarlo vendría, y cuando lo hizo, ella no necesitaría para levantar la voz. Ella dejaría que los hechos y sus propias palabras se tallaran a través de lo que falsa imagen que había construido. La ira podría arder rápido y desvanecerse, pero desprecio tenía paciencia y alegría, con la intención de dejar que la suya trabajara lentamente, deliberadamente, hasta que Martin Sale entendió exactamente cuán debajo de ella siempre había estado. Por amanecer, la crisis se había movido más allá, presión pública a los muros de Brightpan y en manos de los líderes estatales. Gobernadores de Illinois, Indiana, Michigan y Ohio emitieron declaraciones conjuntas que exigen una inmediata restauración de líneas de suministro. Los hospitales estaban racionando equipos críticos. Las cadenas de supermercado fueron negociando con operadores alternativos al doble del costo. La mañana nacionales espectáculos corrieron segmentos de rodadura en el medio oeste de congelación, de flete con storeshrails vacías y pisos de fábrica estancados desde su apartamento. Joy Reigns vio la cobertura con ojos estables. Cada titular, cada byte de sonido empujó la misma verdad tácita más cerca de la superficie. La estabilidad de Brightpan había sido vinculada a su liderazgo, y sin ella, el sistema se estaba desmoronando a la vista. Las apuestas personales se apretaron a 7 las 2 horas. Esa fue la fecha límite antes de la póliza de seguro de salud de su familia, todavía atado a su posición en Brightpan, se terminaría por completo. Sainz, los costos de cirugía de su hermano se dispararían más allá de todo lo que pudiera cubrir por su cuenta. Sin embargo, incluso con el reloj, ella se negó a ser apresurada a un movimiento que no sirvió a su largo juego. Ella elaboró el café, el rico aroma llenando su cocina, y mantuvo el volumen de televisión bajo. Los comentaristas estaban comenzando a especular sobre fallos de liderazgo, insinuando que la Junta había actuado con precisión. Segmentos de llamada expertos de la industria destacados, que la describen como indispensables y arquitectas de la columna operativa de Brightpan. El sentimiento público estaba cambiando, y la alegría podría siéntalo como una marea girando a su favor. Su teléfono zumbó con un mareo, ella recognized from her years of navigating press storms. Alan Greer, un veterano investigador reportero conocido por cavar hasta que llegó a la roca madre. Ella respondió, Alan Joy, dijo sin preámbulo, tú sé, no tengo la costumbre de llamar sin una razón. Tengo fuentes en Norbath, dispuestos a registrar un mall en Brightpan Soay. Señalan directamente a Martin Halen. Los dedos de Joy se tambaleaban ligeramente contra la encimera. Eso no es una noticia para mí. Y pensó, dijo Alanan, aquí está la cosa. Si acepta una entrevista en cámara, dejaré caer el nombre durante el segmento. Conectaremos los puntos para el público por Oquero Q. Usted allí de contexto A, y digamos que dejará en claro quién todavía sostiene las llaves. Esperó en silencio. Una entrevista abierta aceleraría el pánico de la Junta. También obligaría a Martin a defenderse en tiempo real sin el lujo de esconderse detrás de las notas internas. Lo pensaré, ella respondió. Ella voz tranquila, casi informal. No Tom. Demasiado tiempo, advirtió Alan. Esta historia tiene piernas, pero se ejecutará sin ti, si es necesario. Cuando colgó, Joy Sol reflejo en la ventana oscura se veía exactamente como se sentía. Compuesto, preciso, en control. La Junta podría haber despojado su título, pero la narración ya no era suya para escribir en Fusuyo. La citación llegó a mediados de la mañana, menos de un día después de la llamada de Alan Greer, el primer retiro de la Junta a un correo electrónico, de tour del asistente ejecutivo, de la Junta de Brightpan. Reunión urgente 11, Osoy. Se requiere asistencia. La alegría llegó a la sede con 18 las horas restantes, antes de la matriz de autenticación de enrutamiento. Se restablecería permanentemente en el viento de invierno,
Le quitó las mejillas mientras pasaba la fachada de vidrio, pero, en el interior, el aire era pesado, lleno de aroma de pánico apenas oculto detrás de colonia y café. La sala de juntas se veía diferente ahora. La voz de Harlan carecía de su anterior autoridad, su apretón de manos demasiado rápido. Martin Hale se paró, cerca de la ventana Tripers Tense, su sonrisa perfecta ausente. Jovi, comenzó Harlan, señalando hacia una silla en el centro de la mesa. Nos gustaría proponer una resolución. Ella se sentó sin hablar, su expresión neutral. Harlan se dobló las manos, eran preparado para restablecerlo de forma temporal. Tendrá una supervisión operativa completa de la red de suministro hasta la crisis se estabiliza. La compensación reflejará sus contribuciones significativamente por encima de su paquete anterior. Martin agregó rápidamente. Por supuesto, algunas decisiones estratégicas permanecer con el liderazgo actual. La Junta. 60 días sujeto a revisión, dijo Harlan. Es el mejor camino hacia adelante para todos involucrados. Ella miró su teléfono sobre la mesa. La aplicación de cuenta regresiva que había establecido para el matriz marcada en tranquilos dígitos. Rojos a 18 horas, 2 minutos y 45 segundos. Cada segundo era el suyo para usar o desperdiciar. Debes saber algo antes de discutir esto más a fondo, dijo. Incluso su tono en la matriz de autenticación de enrutamiento no pertenece a Brightpan. Harlan parpadeó. Disculpen, es propietario tecnología, continuó. Registrado hace 3 años, Bayo Reigns. Infraestructura ICA lo diseñé. Lo tengo, tiéneslo. He estado usando bajo una licencia implícita, porque lo permití. Una onda de inquietud se movió alrededor del mesa. La mandíbula de Martin se apretó. That can't be right. Our counsel pudo confirmar la presentación ante la Oficina Federal de Patentes. La alegría interrumpió sin problemas. Lo que significa en 17 horas, cambie. El sistema se bloqueará a menos que lo reautorice, y solo yo puedo reautorizarlo. Ella se recostó, las manos dobladas en su regazo. La curva más leve en la esquina de su boca en la habitación estaba en silencio, excepto por la leve garrapata del reloj sobre la puerta. Aaron se aclaró su garganta. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Ella respondió hoyos estabos. Me llamaste aquí. Estoy escuchando. La satisfacción se mantuvo en silencio dentro de ella, constante y profunda. Ves desde la emboscada de la junta. Cada persona en la habitación entendía exactamente quién tenía el apalancamiento, y ella no necesitaba levantar su voz para demostrarlo. Jovi Reigns no se apresuró a hablar. El silencio en el juego de apalancamiento. La sala de juntas todavía estaba funcionando para ella, estirándose como un cable tenso. Harlan se inclinó hacia adelante, su pluma golpeando contra la mesa. Martin Hale evitó su mirada, su postura rígida. Cuando ella finalmente habló, su voz era estable, sin prisas. Aquí está mi propuesta. BR-ISP AN formalmente transfiere los derechos de propiedad total de la matriz de autenticación de enraizamiento a Reigns Infrastructure LLC. A cambio, lo haré restaurar el sistema durante 60 días, dándole tiempo para nombrar un nuevo CEO. Las palabras aterrizaron con peso, sin amenaza, sin tono elevado, solo una línea clara dibujada. Eso no es razonable, dijo Harlan. Aunque su voz carecía de convicción, es necesario, respondió Joy. Ya has visto lo que sucede cuando la matriz no está en las manos correctas. Esto es yo ofreciéndote una salida. Sabían que ella tenía razón. Los clientes más grandes de Brightspan llamaban a las actualizaciones por hora, exigiendo actualizaciones. Los funcionarios estatales habían comenzado a redactar legal acción por incumplimiento del servicio esencial. El Departamento de Transporte envió una consulta. La presión ya no era abstracta. Tenía nombres, firmas y dientes legales. Un golpe en la puerta interrumpió el aire tenso en el asistente de Harlan. Intervino en llevar una computadora portátil. ¿Necesitas ver esto? El asistente colocó la computadora portátil en la mesa y reprodujo un video de video.gr anuloso, pero lo suficientemente claro. Martin Hale en una oficina privada que habla con un Norby Freight ejecutivo a través de videollamadas. NLS. Frente a él estaban Brightpan horarios de ruta y manifiesto. Su voz era audible a través de los altavoces. Estas son las últimas carreras de despacho. No serán válidos mucho más tiempo, pero es lo mejor que puedo conseguir antes del bloqueo. La habitación se enfría. Los ojos de Jerón cortaron a Martin. ¿Es esto real? La cara de Martin enjuagado. Esto está fuera de contexto. Es condenatorio, dijo Joy.
Su tono se agudizó solo por precisión. Y ahora entiendes por qué la matriz nunca funcionará bajo su supervisión. El asistente cerró la computadora portátil y se fue sin decir una palabra. Harlan miró hacia la mesa. La pelea drenaba de su postura. Tendremos que revisar el marco legal, murmuró. Tienes las 4 de la tarde, horas antes del reinicio en Joy, le recordó. Cada minuto te paras, es otro envío varado. Otro contrato que corre el riesgo de perder. Mis términos se encuentran. El cambio en la habitación era tangible. Lo que había comenzado como una negociación, ahora se sentía como una aceptación formal de su autoridad. La confianza de Joy aumentó con cada asentimiento de los miembros de la junta que una vez la habían votado. Durante meses habían subestimado su. Ahora se daban cuenta de que había estado sosteniendo el mapa, el brújulas y el solo un conjunto de llaves todo el tiempo. Y ella terminó de fingir lo contrario. Contrató la restauración, fue firmado justo después del mediodía. La pluma de Harlan rascó el golpe final en la página, el sonido extrañamente pequeño para un momento que cambió el equilibrio de poder de la compañía. Joy Reigns lea cada cláusula 2 veces antes agregando su firma. La matriz de autenticación de enraizamiento ahora pertenecía a Claridad Legal, completa para Reigns. Infraestructura ICA no celebraron. Los miembros de la junta archivado rápidamente, algunos evitando sus ojos, otros dieron un guiño corto como si concediendo la derrota sin palabras. Martin Hale se fue antes de que la tinta. 6 sec. En sala de conferencias tranquila, Joy abrió su computadora portátil, conectó la sesión en la consola de Matrix e ingresó a las credenciales maestras. Un techo suave confirmó su acceso. Ella navegado al panel de control, deslizó la barra de estado de espera activa y confirmó la anulación. En 4 estados. Los motores volvieron a la vida. Trucks that had idled at rest stops received fresh route confirmations. Las carretillas elevadoras sonó. Mientras reanudaban paletas, en Railroads, cargando grúa se balanceó en movimiento, colocando contenedores en autos planos, con destino a ciudades que habían sido esperando días. Las arterias congeladas de la cadena de suministro del Medio Oeste comenzaron a pulsar nuevo. Se recostó en su silla, dejando escapar un aliento lento. Alivio lavadó a través de ella, menos la emoción de la victoria, más la disminución de la tensión que la había agarrado desde el momento en que Harlan había pronunciado su despido. La red que había construido se estaba moviendo nuevamente, demostrando una vez más que solo podría funcionar en sus manos. Pero incluso en ese alivio, su mente permaneció alerta. El control no era algo que entregaste después de recuperarlo. La junta podría haber acordado sus términos, pero la memoria corporativa era corta, y la codicia tenía una forma de borrar lecciones demasiado rápido. Su teléfono zumbó con una llamada entrante de un número que reconoció. Victor Ka, CEO de Midstates Distribución, uno de los socios más grandes de Brightpen. Hobby, dijo Victor, su tono cálido pero directo. Hemos estado viendo todo este desastre. He terminado de dejar que la cadena de suministro de mi empresa dependa de la gente a quien no lo entiende. Quiero mover todo nuestro contrato de flete bajo la infraestructura de lluvias directamente. Dedos de la alegría al ojo en el teclado. Ese es un cambio significativo. Hoy depositaré un depósito. Víctor continuó. Suficiente para asegurar la capacidad prioritaria para el próximo año. Debería más que cubrir cualquier cosa que deba cuidar personalmente. Ella pensó en la cirugía de su hermano, el creciente costos, la línea de tiempo urgente, NFA, el borrador de acuerdo, dijo ella. Enfermo revisarlo esta noche. Cuando terminó la llamada, cerró su computadora portátil, el zumbido del red reactivada todavía en sus oídos. El alivio era real, pero llevaba un sombra. Ella había ganado esta ronda, pero el juego aún estaba en marcha, y tenía la intención de seguir jugando hasta que nadie pueda quitarle el tablero de nuevo. Una semana después, el regreso de las ondas de la alegría, el nuevo mapa, y el doble golpe había remodelado la industria. Martin Hale había desaparecido por completo del mundo de la logística, sin declaración de renuncia, no publicación de despedida, solo silencio. El precio de las acciones de Nova Freight había caído casi 1,2% después de perder múltiples contratos. Sus ejecutivos, que una vez son petulantes, ahora esquivan reporteros en estacionamientos dentro de Brightpan. El tablero estaba encerrado. Las conversaciones de reestructuración de emergencia, su poder se fracturaron y su reputación en pedazos. Hobby, sin embargo, se estaba moviendo adelante. El aire en su nueva oficina del centro se sintió diferente, más ligera, más nítida en Reigns Infrastructure ISE, que ya no era una compañía tenedora de tenencia,
era ahora al frente y al centro. Ella había anunciado su evolución en un totalmente independiente backbone de flete para el Medio Oeste, ofreciendo estabilidad y eficiencia a socios cansados de las jugadas de poder corporativo. El día del anuncio, las cámaras se alineaban. En la habitación, periodistas ansiosos por cubrir su primera conferencia oficial de prensa. Ella estaba parada en el podio, su postura estable. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había luchado por su lugar y ganó. La infraestructura de Reigns proporcionará lo que esta región ha estado perdiendo. Confiabilidad, dijo ella, sin maniobras políticas en la sala de juntas, sin apuestas con los medios de vida de las personas, solo el movimiento ininterrumpido de bienes del que dependen nuestras comunidades. Aplausos llenos el espacio, pero el movimiento real llegó más tarde. Esa tarde, en una conferencia privada habitación, firmó un contrato de varios años con Kane y Porter Industries. El mismo compañero, la junta de Brightpan, una vez intentó obligarla a entregarle a Norve Freight. La tinta estaba apenas seca cuando miró a Victor Kane, a limitis débil pero deliberada en sus labios. Hay algo que puede encontrar interesante, dijo ante a cuerdas. Cuando Brights luchó contra usted en términos de renovación el año pasado, Victor asintió. Elo's nano it then. Joy continued, pero su empresa estaba financiando en silencio la demanda.